José Manuel García Margallo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está justificado el gasto en Falcon Viajes? Otros presidentes han sido también usuarios de los aviones públicos como Pedro Sánchez. Aznar hacía muchos viajes internacionales. Bueno, yo mismo hice muchísimos viajes. La campaña de seguridad en que no teníamos 1.000.000 de euros y Turquía tenía 300 millones de euros. Y tuvimos que hacer una campaña en Falcon porque si no, no llegábamos en viaje regular, que eran saltos de 400 kilómetros. Y yo decidí comprarme una colchoneta de playa, corría la cortina por la noche y me dormí allí porque al día siguiente tenía que trabajar. Claro que el Falcon hay que utilizarlo. Para eso están. Lo que no tiene sentido es utilizar el Falcon para actividades privadas o realmente hacer gastos tan obscenos como los que se acaban de decir aquí, pero tampoco es normal que los ministros despachen en las marisquerías, es que estamos en un mundo nuevo, ¿eh? Sí, un mundo nuevo que describes muy bien en este libro, España, Terra Incógnita, el asedio a la democracia. Te haría 1.000 millones de preguntas, tantas como colores hay aquí. Este libro, ¿te faltó un mes, 1 o 2 meses, esperar a que Pedro Sánchez publicara su ya célebre carta que va a marcar su presidencia, dure lo que dure, porque es como el avance de ese proceso populista en el que está degenerando la democracia española, ¿no? Es que este libro es continuación de otro que se llama España en su laberinto, en que ya anunciábamos lo que iba a pasar y decíamos que la amenaza era el populismo. Y explicábamos por qué, y en este lo hacemos también con cierta extensión. El problema real de España, en España, como en cualquier otro país, siempre ha habido populismos. Hemos tenido, que yo recuerde, 2. El populismo nacionalista, que incluso mataba, y el populismo de extrema izquierda, que emerge después de la crisis financiera y que capitaliza Podemos y luego Sumar. Pero mientras enfrente había 2 partidos sistémicos, que eran UCD y el Partido Popular de un lado, el Partido Socialista Obrero Español de otro, que coincidían en lo que Cánovas llamaba las verdades madre o los fundamentos de la Constitución, el Estado de Derecho, los derechos individuales, no había problema. El problema es cuando uno de esos partidos, que es el Partido Socialista Obrero Español, abraza la doctrina y la estrategia de los populismos. Y lo que decide es partir España en 2. Y eso ocurre con José Luis Rodríguez Zapatero. Si Sánchez es el Mesías, Rodríguez Zapatero fue el Juan Bautista. Él en Tinel firma con Esquerra Republicana, movimiento separatista, con Iniciativa per Catalunya, Esber, 2 cosas. Una, que él va a aceptar cualquier propuesta de estatuto que le mande el Parlamento sin verificar si está de acuerdo o no con la Constitución, lo cual es romper el Estado de Derecho, porque la Constitución es el vértice de una pirámide, la pirámide que él señala. Es decir, tú tienes como presidente decir, oye, esto no cabe en la Constitución. Y la segunda, que es la más importante, no gobernaremos, dialogaremos o negociaremos nunca, ni aquí ni en ningún otro sitio, con el Partido Popular. A partir de ahí resucitamos las 2 Españas, la antítesis de lo que hicimos en la transición. ¿Cómo se alimenta eso? Con la polarización absoluta. Es decir, el guerracivilismo es un invento de Rodríguez Zapatero que ha explotado al máximo. La invocación a Franco, las visitas al Valle de los Caídos, no, la a última, Franco por y a cierto, Felipe no González, porque es que por iniciativa de Herri y Batasuna, la memoria histórica, cuando deviene democrática, alcanza hasta 1983. Y nosotros decimos, Fernando y yo, en el libro, que lo que te voy a decir ahora nos podía llevar a una comisaría. Nosotros sostenemos que la República, la segunda, fue un segundo fracaso porque nació con una invocación de hazaña que marcó la República. Dijo, la República será de izquierdas o no será, que es dejar a la mitad del país fuera. Jiménez Asúa, que era un gran jurista, el presidente de la Comisión de Constitucional, dice lo mismo, la Constitución es de izquierdas, ustedes están fuera. Y tan están fuera que cuando en el 33 gana la derecha, la CEDA, y en el 34 quieren tener ministros, lo aplazan, se produce un golpe de Estado en Asturias, en Cataluña y en el País Vasco. Y claro, es que la República en 5 años es lo que duró el gobierno de Suárez, ya no nos acordamos, tuvo 6 golpes de Estado, Sanjurjo,
34, 36 y 3 anarquistas, y terminó en una guerra civil y en una dictadura de 40 años. Decir que eso es un éxito y que es el modelo a seguir me parece un exceso literario de primera magnitud. En este libro, Fernando Idazu y tú vais repasando algunos hitos de la política española en los últimos años, desde ese gobierno de Zapatero que, digamos, desde el 11M, si me apuras, que nos saca de la autopista por la que vamos, con los accidentes que nos vamos encontrando, pero vamos por una autopista en la que hemos salido de una transición y como que saltamos a otra carretera distinta y circulamos por ahí todavía. Y circulamos por una carretera por la que ya han circulado otros regímenes que fueron los que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Unión Soviética también, Lenin, al que se cita, o ahora en América Latina. Y es lo primero, o una de las principales pasos que se da, tomar el poder, tomar el control de las instituciones, deslegitimar a la justicia. Y eso se lo hemos oído a los separatistas una Eso y es lo otra que vez. quiere esta Lo carta. del derecho a decidir. El Parlamento está por encima de los jueces porque es la voluntad y de popular. la ley. Claro, es que Pero hay esto no una es parte así. de la sociedad española que lo ha interiorizado, que le parece bien que el gobierno que gobierna controle a los jueces, le parece, porque lo han votado los españoles, le parece bien que en las instituciones públicas el presidente de turno, o por lo menos este presidente, coloque a sus amigos y conocidos, y al final es una colonización de todo el Estado que achica espacios para al menos la mitad de la sociedad española. Claro, es que los golpes de Estado ya no se dan bombardeando el Palacio de la Moneda, se dan ocupando las instituciones desde dentro, como las termitas erosionándolas, hasta cuando quieran hacer el cambio constitucional, eso de un manotazo sale. El primero que lo hace, aunque no le guste a Sánchez que se lo recuerde, es Mussolini. Mussolini en el 22, la Cámara le da plenos poderes y tenía solo 35 diputados fascistas. Y del 22 al 25, que es cuando asesinan a Matteotti, él está gobernando sin cambiar la Constitución, sin cerrar el Parlamento, sin prohibir los partidos políticos, pero crea instituciones paralelas. El Consejo Fascista va introduciéndose, ocupando la administración, y cuando se encuentra con que lo de Matteotti es un escándalo que ya no puede tapar, él tiene un discurso siendo el responsable soy yo. Y por decreto establece el Estado totalitario. Dice que solo queda un partido, que es el Partido Nacional Fascista, que los funcionarios tienen que hacer el saludo fascista, los jueces igual, etcétera. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, y a mí lo que me preocupa es que la sociedad española no se da cuenta, porque este es un proceso lento. Por eso hablamos de la rana. Si a una rana la metes en agua hirviendo, salta y se salva. Si está en agua fría y vas calentando poco a poco, muere asfixiada. Estamos en un proceso de golpe contra la democracia. Yo creo que ha habido un golpe a la democracia. Hubo dos golpes a la democracia en Cataluña, el 9 de noviembre y el 1 de octubre, cuando se convocan dos referéndum inconstitucionales. Pero ahí gobernaba el Partido Popular. Sí, y yo fui contrario a lo que se hizo, lo he contado alguna vez, cuando cuando fuimos conscientes de que iba a haber un referéndum el 9 de noviembre, yo el 13 de septiembre en una conferencia en Europa Press dije que ese referéndum había que evitarlo utilizando todos los medios. Y un periodista me preguntó, ¿utilizaría el 155? Digo, sin la menor duda. 24 horas los Mossos de Escuadra, las órdenes del ministro del Interior, se destruyen urnas y papeletas, se cierran los colegios y no hay votación. Eso fue un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado qué es? Es un intento de cambiar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución. Nadie es contrario, la Constitución no prohíbe la independencia. Pero si usted quiere la independencia, tiene que ir por el procedimiento establecido en la Constitución, por el artículo 106, que es lo que hizo Ibarretxe. Claro, llévelo usted a las Cortes Generales. Pero ¿dónde ha habido aquí el punto de inflexión con Sánchez? Que es la pregunta, en la ley de amnistía. Hasta entonces lo que había hecho no nos gustaba, pero no era inconstitucional. Se dieron unos indultos que no habían sido pedidos por los beneficiarios, que no tenían informe favorable del Tribunal Sentenciador, que no fueron acompañados de un acto de contrición y un propósito de enmienda, que es lo que el catecismo del padre Ripalda nos explicaba. No nos gustaba, pero no inconstitucional, porque la Constitución prohíbe solo los indultos generales en el artículo 62.
Derogar la sedición era dejar inerme al Estado. Ante un golpe de Estado nuevo, eso ya no es, no ya rebelión, no es secesión. No nos gustaba, pero no era inconstitucional. El dulcificar la malversación para que si te llevas el dinero para dar un golpe de Estado desde las instituciones, porque lo curioso de esos golpes de Estado es que no eran contra las instituciones, sino desde las instituciones y regada con el dinero en estos impuestos, eso ya no es delito, pero no era inconstitucional. La amnistía lo es. Y la amnistía es un cambio de régimen. Ahí mencionamos, me parece que sí lo mencionamos, que lo que se parece esta amnistía no es a la del 77, que fue una amnistía aprobada por todos los partidos políticos, a iniciativa del PNV, por cierto, de Jáuregui, y que, como dijo Jáuregui, es para borrar, perdonar todas las barbaridades y crímenes de los dos bandos durante la guerra civil, antes y después. Eso fue una amnistía. La amnistía de que se está discutiendo ahora, la que ha planteado este señor, a la que se parece es a la de 23 de septiembre de 1939 del general Franco. Esa ley decía que no serían delictivos aquellos hechos que podrían calificarse como tales por ser contrarios a la Constitución, ley y orden público, siempre que hubiesen sido cometidas, todo, incluidos los asesinatos, por personas cuya ideología coincidiese con el movimiento nacional. Ya es imaginativo, porque el movimiento nacional nace en el 37, el 15 de abril del 31 es dudoso que nadie lo pudiese haber anticipado, y con el motivo de parar la acción antipatriótica de este gobierno y de organizaciones que habían justificado el alzamiento nacional. Es una amnistía de parte para ellos mismos, dejando fuera a todos los demás y utilizando el móvil como justificación. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es la amnistía esta? La amnistía es de hechos cometidos con... Lo han anticipado. Es curioso, han anticipado la fecha porque se les había olvidado el Tribunal de Cuentas. Claro, podían tener que pagar... La malversación. Se corrige. No, sí. Es que ha sido de chicle. Sí. Esto, el abogado de las partes ahí diciendo, oiga, que se le olvida esto. Pues no se preocupe, que yo lo pongo. Dígamelo, que yo lo dicto y lo paso al boletín. Hay otras características de esta forma de gobernar que tú subrayas. Hablas, por ejemplo, de Boris Johnson, un artista en esto de la mentira, y es la capacidad que tiene el presidente de decir una cosa y después la contraria ante la pasividad absoluta de la sociedad española. Nos dicen, es un cambio de opinión. Eso es. En fin, en cuestiones anecdóticas puede ser, pero en cuestiones estructurales fundamentales, y sin embargo la opinión pública traga con ello sin ningún problema. Ojo, que esto pasa en España, que pasó en el Reino Unido con Boris Johnson, que pasa con Trump en Estados Unidos. Es decir, que es una característica de los tiempos complicados que vivimos. Es que las democracias liberales se están perdiendo terreno. Ese es el riesgo que corremos real. Y lo vamos a ver en las próximas elecciones europeas, y si gana Trump, esto va a ser un problema. Yo recuerdo en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018, fíjate si me voy atrás, Steinmeier, el presidente, abrió tomando prestado un verso de Shakespeare, de Hamlet, dice, "The world is out of joint", el mundo está fuera de control. Dijo, ¿por qué? Dice, porque las democracias liberales se han impuesto ya en el sitio donde nacieron. Es decir, en Estados Unidos, que es donde nace el orden liberal internacional del 45, es donde Trump establece un orden que es claramente iliberal. No ya el asalto al Congreso, que es muy llamativo, sino intentar forzar a determinados funcionarios a alterar el resultado de las urnas. Victimización, vamos a la carta de Sánchez, es decir, que le están juzgando por intentar sobornar a una actriz porno, que eso es un ataque a su persona y es un ataque a América. Sí. Esto es que aquí lo que Sánchez dice, oiga, aquí lo que se está atacando es a la gente que queremos hacer progresar este país, y se han confabulado vosotros, los medios, la derecha económica, la derecha política, e incluso, he oído yo en un programa, aquellos socialistas que le apearon de la Secretaría General. No, hablan de la UFER perfectamente, y hablan que él recuperó la autonomía. Misma alegría que Cristina Fernández de Kirchner. Claro, ahora he oído también a una diputada socialista decir que casualidad que el juez que está viendo la denuncia de Manos Limpias tiene contactos con el Partido Popular. Oiga, si usted cree que eso pasa, le recusa
Y si no le ha recusado y dicta una sentencia de que usted cree que está dictada por su amistad con el Partido Popular, le juzga por prevaricación, pero no me desacredite usted a la justicia entera. Hay otro factor y es también la forma de desacreditar a la oposición. Claro. Al Partido Popular y a Vox, y al Partido Popular por pactar con Vox. Y es otra cuestión que, más allá de que le gusten o no las opciones políticas que tienen, lo curioso es la amabilidad con la que se habla a Bildu y la forma con la que se despacha contra el Partido Popular en general, que es el partido que le ha dado la alternancia en democracia al suyo, al Partido Socialista. Eso también es una clave de este gobierno. Es que es tremendamente asimétrico. Es decir, porque él puede pactar con Bildu, con Junts, con Esquerra, con quien quiera, pero el Partido Popular no puede pactar con Vox. Y fíjese que estamos hablando de pactos en niveles diferentes. No es lo mismo el gobierno de la nación con un ayuntamiento, claro. Pero eso él lo dice con absoluta claridad. Es que la gran aportación de Sánchez en el libro decimos que la aportación de Lenin a la teoría política no es tanto el desarrollo del marxismo, que ya había sido desarrollado, sino la invención del totalitarismo. La gran invención de Sánchez es que dice, ya no hace falta ganar las elecciones, basta una mayoría que me sostenga. Y cuando no tienes líneas rojas, el armar esas mayorías es relativamente sencillo. Y ahí es donde vamos a decir, mire usted, y entre esas líneas rojas, usted ha abandonado algo como la unidad de España, la integridad territorial, la separación de poderes, todo eso. ¿Y a dónde vamos? Porque esto de la amnistía es un paso, un acto en un proceso, que es una secuencia continuada que va a un objetivo. El objetivo es la autodeterminación, el derecho a decidir y la independencia. Eso es lo que ellos llaman... ¿A una España confederal? ¿O con la ruptura incluso de los cordones umbilicales de No, vamos a una España confederal, pero vamos, eso, Sumar, Podemos, eso lo han explicado con absoluta claridad, una república popular plurinacional con derecho a decidir, con una legitimidad que no arranca de la Constitución, no me hable usted de la Constitución, en el acuerdo de Puigdemont con el PSOE en Bruselas, el acuerdo de Bruselas, se habla de 1714. Estos se empalman con la situación anterior a los decretos de Felipe V. Claro, eso es la balcanización y además es bilateral, es singular, es cada uno de los estados asociados pacta con el gobierno. Para hacerlo muy corto, lo que quieren ahora ya no es sacar a Cataluña y Euskadi de España, sino a España y a Euskadi, a España de Euskadi y Cataluña. Pero ya ha salido. De algún modo, la presencia del Estado en esas dos comunidades autónomas, por no decir en Navarra también, es mínima. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prácticamente tienen una presencia testimonial y metidos en un cuartel. La lengua, que es un elemento de comunicación, de unión, está estigmatizada en lo público, en los colegios, en las instituciones, en los hospitales, incumplimiento de leyes y sentencias. Y no pasa nada. Es decir, el Estado... es que el trabajo ya viene hecho de atrás, por acción o por omisión de los predecesores, pero ya está hecho. Pero es que ahora esto va a ser mucho más. Es decir, en este proyecto que tienen, que lo van a hacer vía modificación de estatutos, no va a haber referéndum, porque no es posible y no lo necesitan. Modificarán los estatutos y los votarán las poblaciones. Eso es. ¿Y qué es lo que van a decir los estatutos? Primero, las leyes autonómicas no dejan el menor margen para la intervención de la legislación estatal. Lo que diga el Parlamento Autonómico, ahí termina. Empalman con la legislación europea. En administración asumen todas las competencias que todavía conserva el Estado. Cuando haya un conflicto entre las dos administraciones, se resuelve vía conferencia, como una conferencia internacional, las famosas mesas de diálogo. Un Consejo del Poder Judicial propio. La justicia termina en los tribunales superiores de justicia autonómicos y una hacienda singular en que recaudan todos los impuestos y transfieren a la administración total con una limitación muy clara. Es un Estado asociado como Puerto Rico. Es decir, de España queda allí el Corte Inglés y porque no les molesta el nombre, pero no queda más. Pero no van a pedir la independencia. ¿Por qué? Porque eso supondría salir de la Unión Europea
perder la conexión, tú que eres economista, con el Banco Central Europeo, claro, con la deuda acumulada que tienen, eso no parece posible, pero eso es lo que van a hacer. Y en ese escenario y en esa evolución del país y en ese deterioro de la vida política española, porque al final el populismo es un deterioro de una vida política sana, ¿en qué episodio incardinas la carta de Pedro Sánchez y sus intenciones? ¿Qué va a hacer? Yo lo que creo que está haciendo, porque esa carta se reserva dos salidas. Es decir, uno cuando se quiere ir, como hizo Suárez, anuncia que se va, punto. Si quiere reflexionar, reflexiona antes, pero no anuncias que estás reflexionando y que amenazas con irte si no te aclaman como en la Plaza Oriente en tiempos añejos. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues va a colocar a las instituciones en una situación imposible, porque es que la opinión pública va a decir es que todas las instituciones se han utilizado para destruir a una persona, a él y a su familia. Aquí entra la segunda parte del victimismo, porque lo dice en la carta, él representa el progreso y nosotros representamos la reacción. Y es que ahí hay una filosofía. Lo peor que le puede pasar a este país, lo peor es que gobierna la derecha. Y como eso es lo peor, cualquier medio, cualquier acción, aunque parezca ilícita, está más que Pero justificada. se lo han comprado. En la campaña de las elecciones generales pues se lo compraron. Pesó problema. más el miedo a las alianzas del Partido Popular con Vox, claro, que cualquier otro factor. Claro. Y eso lo contáis en el libro. Es que lo que tenía que haber sido un plebiscito sobre Sánchez fue un plebiscito sobre Abascal. Efectivamente. ¿Y qué hace la derecha para contrarrestar eso? No sé si Vox, pues yo escribí pero libros. El Partido Popular. ¿No te dejan hacer nada más Alberto Núñez Feijóo? No. Vamos, oye, el año pasado tuve 320 intervenciones en medios, es decir, y yo creo mucho en mi país. Y yo estoy en política y seguiré en política. Voy a dejar de ser eurodiputado, no tendré un cargo institucional. Pero los políticos nos morimos, no nos jubilamos. Y si te preocupa tu país, tienes que seguir. Y lo que hay es que pelear en un medio muy hostil, con una sociedad que sigue llenando los bares, que esto no le preocupa gran cosa. Esto que estamos contando, pues les parece lo natural. Dice, oiga, si han ganado, pues que hagan lo que les parezca bien. ¿Qué es lo que defienden muchos socialistas? La perversidad de los populismos es que parten de un axioma. Y lo han dicho en la amnistía. Todo lo que no está prohibido le está permitido al poder público. Y eso no es verdad. Todo lo que no está prohibido está permitido a ti, que eres una ciudadana corriente. A los poderes públicos no, porque está actuando por delegación de los ciudadanos y solo puede hacer aquello que está autorizado, no lo que está prohibido. Y luego hay otra por eso hay un acto administrativo que dice usted, actúa aquí, por eso hay una malversación, usted se gasta el dinero en lo que yo le he dicho y no en lo que le parezca bien. Pero aceptan eso. Como han ganado, pues todo el campo es orégano. No, y hay otra cuestión también, y es que no apelan a la información, no apelan al raciocinio. Cada vez más la política es yo iba a decir de corazón, no, es de las tripas. Y eso tiene unos riesgos tremendos, porque se han vivido episodios muy graves en la historia precisamente por eso. En Ferraz, en las últimas elecciones, lo que gritaban los militantes es no pasarán, que es un grito de la guerra civil, que fue exactamente la tragedia que quisimos evitar los que hicimos la transición.